¿Ha cuadrado bien? Sí, me encuentro en este momento con el profesor Víctor de Correa, quien es experto en el tema del conflicto armado, y pues quería preguntarle en la coyuntura actual del país sobre el proceso de paz que lleva el gobierno Santos, ¿qué opinión tiene a partir de las condiciones que se han dado? ¿Qué tan viable considera que es este proceso de paz actual con las FARC? Bueno, yo creo que el proceso es viable en la medida en que creo que es una apuesta honesta por parte del gobierno. Es diferente a gobiernos previos que la paz era una excusa más que una razón en sí. Este gobierno parece que le está apuntando de verdad a un proceso de paz. No quiere decir que esté comprometido con todo lo que sería la agenda de una paz integral, pero por lo menos sí está planteando una agenda que es posible. En el caso de las FARC también hubo momentos previos donde fueron muy titubeantes o incluso instrumentalizaron la idea de la paz, como fue el Caguán. Pero vemos hoy que es una apuesta que parece que es mucho más realista. El hecho de que la agenda se ha reducido a unos puntos mucho más concretos hace que las FARC fácilmente muestra que las FARC están dispuestos a renunciar a su sueño de un Estado socialista para plantear un Estado con una agenda mucho más modesta. Y el gobierno colombiano ha tenido dos gestos importantes. Uno es reconocer la injusticia como fuente de conflicto y como uno de los elementos que explica el conflicto de hoy en día, la justicia social y económica. Y por el otro lado, la incorporación de un militar como el general Mora o el general Naranjo de la policía a la mesa de paz, a la mesa de negociación. Yo creo que sí hay un ambiente hacia la paz. ¿Ahí se genera algún diferencial en que en este momento las negociaciones sean en Oslo, Noruega, que no sean como se han dado en anteriores circunstancias en España o en Alemania? ¿Hay algún...? Bueno, ahora la mesa se inaugura en Oslo, pero se desarrolla realmente en La Habana, donde están actualmente. ¿Qué es lo importante? Yo creo que lo importante es buscar un terreno neutral, digamos, donde no se repita la experiencia del Caguán, donde no implique una zona desmilitarizada y donde se goce de la confidencialidad suficiente para desarrollar la paz. Yo creo que tanto las experiencias de La Habana como las experiencias de Oslo en otros procesos de paz, en Centroamérica o en el caso de Oslo, de los palestinos, da como la experiencia, la experticia necesaria para garantizar la confiabilidad y el secreto necesario, la confidencialidad necesaria para que avance el proceso. ¿Qué piensa de la iniciativa de las FARC de generar un cese al fuego hasta mediados de enero, desde la fecha actual? A mí me parece que puede obedecer a varias cosas. Por un lado, buscar legitimidad política, por otro lado, evitar una mayor ofensiva del ejército, por otro lado, puede ser un símbolo de desgaste militar, que no lo es tanto, la verdad sea dicha. Me parece que es importante, habría que trabajar en una paz que sea bilateral, por lo menos un cese de hostilidades bilaterales que obligaría al ejército a renunciar a su accionar militar. Pero hay grandes presiones que sufre el gobierno Santos, entonces en ese orden de ideas es muy difícil que le apueste a una cese de hostilidad por parte del gobierno hasta que no avance más el proceso de paz y haya resultados concretos que le permitan mantener la legitimidad frente a la población colombiana. ¿Considera que en este momento las FARC se encuentra como en una situación diferente a cuando se encontraba, digamos, en el gobierno de Pastrana? ¿Cree que actualmente tiene condiciones diferentes de negociación? Tal vez no tiene tanto poder de negociación en la medida en que no está tan fortalecida como en aquella época. Claro, sin duda, la arrogancia de las FARC en el 2002 era muy grande. En 2001 ellos juraban que iban a tomar el poder en poco tiempo, hablaban de guerra de posiciones, hablaban de líneas de abastecimiento de orden nacional, de una capacidad mayor de confrontación del ejército y de la burguesía al ejército de la burguesía colombiana que la que tienen ahora. Sin embargo, no significa realmente que las FARC ahora sean menos. Yo creo que en esa época eran más, no quiere decir que ahora sean menos. Es decir, en ese entonces se creía en ejército. No es que van a ser menos, sino que vuelven a su condición, digamos, natural de una guerrilla, y entenderlo como una guerrilla es mucho más cercano a la realidad que entenderlo como un ejército. Ahora, entenderlo como una guerrilla derrotada y en retirada también yo creo que es un gran error, porque no estamos en el escenario de Sri Lanka o de Perú con Sendero Luminoso, estamos frente a una guerrilla que, si bien no es un ejército, se mantiene y mantiene su poder de fuego. ¿Cómo manejar a las Fuerzas Armadas en una posible negociación después de que pues ya se desmovilice la guerrilla? ¿Cómo enrutar el Estado en cuanto a las fuerzas militares en ese aspecto? Hay varias cosas. Lo primero es el gasto militar, que es muy alto y que la reorganización del gasto militar permitiría desarrollar o canalizar recursos hacia proyectos sociales. Y por el otro lado, la incorporación de personas en las Fuerzas Armadas. En Colombia tenemos alrededor de 500.000 de personas en armas. Por lo tanto, ¿qué hacer con esas personas? Es una de las tareas que plantea el conflicto.
cómo no, en el proceso de desmovilización no repetir los mismos errores que hubo con los paramilitares, que no se den esas falsas desmovilizaciones, que no se den como todos esos trucos y esas marañas que se dieron para... A ver, fundamentalmente es establecerle un puesto, y eso lo deciden los negociadores, a la justicia en la mesa. ¿Cuál es el puesto de la justicia? Si la justicia es total impunidad, eso va a generar problemas. Si la justicia es, la idea de justicia en el proceso de paz con las FARC es total castigo, 100% de castigo, también genera problemas. ¿Cuál es el balance? Es uno de los agentes que tiene que definir la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque no todo puede quedar impune, pero no todo se puede castigar. Ese balance yo creo que es el que tiene que decidirse en la mesa de negociación, de tal manera que le llene unas expectativas parciales de las FARC, de las Fuerzas Armadas, pero también de la sociedad colombiana. ¿Considera que es una fuerza viable actualmente política el hecho de que, digamos, se conglomere en un partido político como tal? ¿Las FARC tiene posibilidades realmente en este sistema político actual o considera que...? A ver, hay varias cosas. La primera es si las FARC tienen la capacidad de generar un movimiento político como fue la Unión Patriótica en su momento y de canalizar algunos sectores como lo que fue o lo que es el Polo Democrático, o lo que ahora encarna la Marcha Patriótica, es la capacidad de hacer política a las FARC, primera cosa. Y segundo, la capacidad del Estado de evitar repetir la experiencia de la Unión Patriótica, el exterminio de un grupo político de izquierda. Entonces yo creo que eso es parte de la negociación, garantizar ese espacio político. Lo que decía Humberto de la Calle es en la medida en que se garantice la participación política, se deslegitima la lucha armada. Pero estamos ante un escenario que repite el exterminio de la Unión Patriótica, nos veremos nuevamente ante un fenómeno de lucha armada. Y en tanto el panorama dentro de la política de otros grupos armados que están generando su incidencia, como pasa con la parapolítica, ¿cómo se vería implicado allí este grupo de las FARC al momento en que entre como ese sistema cooptado como por todos estos grupos armados o cooptado por...? La pregunta grande de la agenda es cómo logramos que la paz sea integral, en el sentido de resolver la agenda de los paras, resolver la agenda del ELN. Yo creo que hay múltiples actores armados. Entonces, una cosa es la paz con los FARC, otra cosa es la paz en Colombia en términos de desarme, y otra cosa es la paz en términos de integralidad social y de construcción social y de paz con justicia social y de paz positiva, llamarían los expertos. Yo creo que hay varios niveles de debate. Uno es el nivel con la FARC, por supuesto, el otro es el nivel de cómo incorporar el ELN, resolver el problema de los paramilitares, que se llaman BACRIM, pero siguen siendo esencialmente paramilitares, y lo otro es el problema de la agenda política. Yo creo que hay diferentes niveles de discusión donde en el momento las FARC tratan de incorporar lo que más se pueda en la mesa, el gobierno sustraer lo que más se pueda de la mesa, y en esa discusión en la que veremos en unos meses en qué va todo. Para terminar, la última pregunta es, ya en un proceso de movilización de las FARC, ¿cómo reintegrar a la vida civil, a la vida social, que no sean tachados tampoco dentro de la sociedad a estos miembros activos de las FARC? Bueno, si estamos hablando de 9 o 10 mil hombres, por supuesto eso requiere un manejo, no solamente desde el punto de vista de justicia, sino desde el punto de vista de la integración social, ¿no? En la experiencia de El Salvador, por ejemplo, de Nicaragua, hubo exguerrilleros y excombatientes del gobierno que terminaron juntos asaltando bancos ante la falta de alternativa. Entonces, es un problema complejo, ¿no? Segundo, norma de capacitación, ¿no? ¿Qué es lo que saben hacer un muchacho que entró a la sala a los 15 años y tiene ahora 40? Pues toda la vida no ha hecho sino pegar tiros, por lo tanto, ofrecerle un trabajo de otra cosa es muy difícil, ¿no? La incorporación de las Fuerzas Armadas mismas, como se ha tenido experiencia en otros países, no deja de ser riesgosa, ¿no? Como se hizo en Congo, por ejemplo, como se hizo en Salvador, por ejemplo, no deja de ser riesgosa. Yo lo que creo fundamentalmente es de que recordemos la naturaleza de las FARC, son una guerrilla rural, luego alternativas agrícolas. Yo creo que por ahí podría estar la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, profesor.